Hola, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El círculo de Trump eleva la presión sobre Ucrania. El hijo del presidente acusa a Zelensky de prolongar la guerra para seguir en el poder. El general Keith Kellogg asegura que el pacto está cerca, pero tras las recientes negociaciones persiste el bloqueo sobre territorio y garantías de seguridad. En la India, el turístico estado de Goa, mueren 25 personas en un incendio en un club nocturno. La mayoría de las víctimas mortales eran trabajadores de la discoteca. Las llamas se habrían originado por una explosión de una bombona de gas. Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1. El británico celebró su primer título y puso fin así al reinado de 4 años de Max Verstappen, quien pese a ganar en Abu Dhabi quedó segundo en la tabla general. Empezamos hablando de la guerra en Ucrania porque en las últimas horas varias figuras del entorno del presidente Donald Trump coincidieron en declaraciones que elevan la presión a Kiev en medio de las negociaciones de paz. Por un lado, en una conferencia en Doha, Donald Trump Jr., el hijo del mandatario sin ningún cargo oficial, acusó a Zelensky de continuar con la guerra para permanecer en el poder. Consideró que las sanciones europeas no funcionan, aseguró que la situación en el Caribe es más importante e insinuó que su padre se puede cansar de financiar esta guerra europea, esto a pesar de que, recordemos, Estados Unidos ya no financia directamente las armas para Ucrania. Estados Unidos ha sentado el precedente durante décadas de que simplemente firma el cheque. Pero si la voluntad del pueblo no está presente, la gente debe intervenir. Todos deben hacer su parte y eso incluye lo que está sucediendo aquí en Oriente Medio. Si lo hacemos colectivamente, podemos llegar a una solución. Pero si volvemos a las viejas costumbres de que Estados Unidos simplemente será el gran idiota con la chequera, eso no va a funcionar. Mientras, por otro lado, en una conferencia de este sábado en California, el enviado especial para Ucrania, el general Keith Kellogg, afirmó que el final de la guerra está cerca por la vía diplomática y que solo queda el esfuerzo final. Sin embargo, Kellogg ha quedado relegado, por decirlo así, a un segundo plano en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, que impulsan sobre todo ahora Steve Witkoff y Jared Kushner, quien es el yerno de Trump, sin tampoco ningún otro cargo oficial. De hecho, las negociaciones entre ambos hombres y la delegación de Kiev en Miami este sábado concluyeron con el mismo bloqueo en el futuro de los territorios ocupados y las garantías de seguridad. Cambiamos completamente de información. En Benín, el gobierno del país afirmó que sus Fuerzas Armadas han frustrado un intento de golpe de Estado después de que un grupo de soldados anunciara en televisión estatal que habían derrocado al presidente Patrice Talon. El domingo por la mañana se informó de disparos cerca de la residencia presidencial, pero una fuente cercana a él insistió en que se encuentra a salvo y condenó el intento de toma del poder, al igual que la CEDEAO y la Unión Africana. Talon, de 67 años, que está llegando al final de su segundo mandato, ha sido reconocido por haber traído el desarrollo económico al país. Sin embargo, sus detractores lo acusan con frecuencia de autoritarismo. En las calles de Cotonú no hay signos visibles de disturbios en estas imágenes grabadas el domingo. El ministro del Interior de Benín pidió a los residentes que siguieran con sus actividades horas después del intento de golpe de Estado. Ante esta situación, las Fuerzas Armadas beninesas y su jerarquía, fieles a su juramento, se mantuvieron republicanas. Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar el intento. Por lo tanto, el gobierno insta a la población a reanudar sus actividades con normalidad. Sus comentarios se producen después de que un grupo de soldados afirmara en la televisión estatal que habían derrocado al presidente Patrice Talon. Citaron lo que describieron como el continuo deterioro de la situación de seguridad en el norte de Benín. En las redes sociales, la embajada francesa afirmó que se habían producido disparos no muy lejos de la residencia de Talon. Sin embargo, una fuente cercana al presidente ha insistido en que se encuentra a salvo. Más tarde, el domingo, la Unión Africana condenó el intento de golpe de Estado, al igual que el bloque de la CEDEAO de África Occidental. La CEDEAO condena enérgicamente esta medida inconstitucional que representa una subversión de la voluntad del pueblo beninés.
Talón, un antiguo empresario, llegará al final de su segundo mandato, el máximo permitido por la Constitución, en abril del próximo año. Desde que llegó al poder hace 9 años, se le atribuye el mérito de haber impulsado el crecimiento económico. Sin embargo, Talón es acusado con frecuencia por sus detractores de autoritarismo, y durante su mandato, el país ha sido testigo de un aumento de la violencia yihadista, que también ha azotado a Mali y Burkina Faso. No es la primera vez que su gobierno se enfrenta a un intento de golpe de Estado. El año pasado, un fallido intento de toma del poder condujo a la detención de varios funcionarios, entre ellos el ex ministro de Deportes. Cambiamos de información. En India, en el turístico estado de Goa, 25 personas murieron en un incendio causado por la explosión de una bombona de gas en un club nocturno. Las autoridades locales informan que la mayoría de las víctimas mortales eran trabajadores del local. Además, denunciaron que el establecimiento no contaba con las medidas de seguridad requeridas para evitar este tipo de incidentes. Y el primer ministro del país, Narendra Modi, expresó ya sus condolencias a los familiares de las víctimas. Hemos ordenado una investigación judicial sobre el incidente. Investigaremos los permisos obtenidos por el club y a las personas que los otorgaron. Investigaremos si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y de construcción. Se han emitido órdenes de arresto contra los propietarios del club. Los gerentes y otras personas ya han sido arrestados. Tras la investigación judicial, quien sea declarado culpable será encarcelado. Cambiamos de información. Este domingo, Hong Kong vota a sus legisladores en un clima de duelo por el incendio de la semana pasada y bajo un control político reforzado por Beijing. Bien, a las 3:30 de la tarde, hora local, la participación estaba en el 20% y 8 horas después de la apertura de los centros, las urnas cerrarán a las 11:30 de la noche. Veamos. Este centro de votación abre sus puertas ante una asistencia escasa, un inicio que anticipa una baja participación. Los habitantes de Hong Kong están llamados a elegir a 90 legisladores, aunque solo una veintena por sufragio directo. Unos comicios marcados sobre todo por el incendio en un complejo residencial que dejó al menos 159 víctimas. No tenía grandes expectativas para estas elecciones y que se celebren como estaba previsto no me afecta demasiado. En cambio, para otros habitantes, estos comicios podrían tener un impacto negativo en su ánimo, especialmente después del incendio. Temía que el incendio redujera la participación. Para mí, como residente de Hong Kong, lo que pasó ya quedó atrás y espero que todos vengan a votar. El gobierno actuó rápido durante el incendio, así que apoyo al gobierno y esas elecciones. Esta elección es también una prueba para las autoridades desde que China retomó el control del territorio. Beijing reformó el sistema electoral en 2021, reduciendo los escaños por voto directo y limitando la participación de ciertos candidatos. Aquellos comicios registraron una participación mínima de apenas el 30%. Las autoridades afrontan además el descontento tras el incendio. Incluso un mensaje pidiendo justicia fue retirado en esta universidad. El jefe del Ejecutivo prometió una comisión independiente y nuevas medidas. Por eso, hoy realmente necesitamos que todos los electores vayan a votar, porque cada voto representa nuestra voluntad de avanzar en las reformas, de proteger a las víctimas del incendio y demostrar que queremos unirnos y seguir adelante juntos. Los principales partidos pro democracia no participan en estos comicios. El Partido Cívico, uno de los más relevantes, fue disuelto en el 2023. Cambiamos de información. En Siria, iniciativas ciudadanas están rehabilitando antiguos centros de detención del gobierno de Al-Assad, derrocado, recordemos, hace un año, y convirtiéndolos en cafés o espacios culturales. Veamos. La metamorfosis es total. En Jamishli, norte de Siria, esta antigua prisión del régimen de Assad fue convertida en un espacio dedicado a actividades sociales y culturales. Yassin Shekhmous, expreso político detenido varias veces entre 2008 y 2011, vuelve ahora al sitio con regularidad. En estas celdas de aislamiento encerraban a la gente sola, sin luz, sin ventanas y sin comida. Nadie sabía qué pasaba con ellos. Un grupo de jóvenes con apoyo de la administración local repintó el lugar y lo convirtió en un café y en un espacio donde se imparten clases de teatro.
Trabajamos mucho en el nuevo diseño. Este edificio ha cambiado por completo. Cuando entramos por primera vez, las paredes estaban negras por los hechos oscuros que habían ocurrido aquí. En Damasco pasa algo parecido. Una excomisaría ha sido transformada en un café. Su copropietario, Khaled El Orabi, asegura que las fuerzas de seguridad extorsionaban a comerciantes de oro y detenían a quienes usaban divisas extranjeras. En el mercado del oro, usar cualquier moneda que no fuera la libra siria estaba prohibido. El uso de dólares también. Si encontraban a alguien con 100 o 200 dólares, podía desaparecer para siempre. Assad, cuya familia gobernó Siria durante 54 años, fue derrocado el 8 de diciembre de 2024 por rebeldes islamistas. Durante el conflicto que empezó en 2011, las fuerzas de seguridad detuvieron a cientos de miles de personas en centros denunciados por ONGs por abusos sistemáticos. Tras la caída de Assad, miles de detenidos salieron de las prisiones del régimen y muchos están desaparecidos. Cambiamos de tema. En Honduras se tensa el panorama postelectoral. El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció un supuesto robo de sus votos, mientras el Consejo Nacional Electoral anunció todavía una ampliación más del plazo para entregar los resultados, cuando el escrutinio está bloqueado al 88% desde el viernes de unas elecciones que, recordemos, se celebraron el pasado domingo. Bien, en este escenario, el conservador Nasri Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera el conteo, pero por menos de un punto porcentual respecto a Nasralla, mientras el oficialismo del Partido Libre pide repetición de los comicios. Bien, nuestra corresponsal Kenia Torres nos analiza este panorama. La repetición del proceso electoral sí es algo que está contemplado dentro de la legislación hondureña. Sin embargo, hemos consultado a algunos analistas, nos han confirmado que desde que el país regresó al orden democrático en la época de los 80, nunca se ha tenido que llegar hasta esta alternativa de la repetición de unas elecciones. Porque antes se tiene que ver, por ejemplo, el conteo de las actas, incluso lo que está pidiendo en este momento el presidenciable Salvador Nasralla, que es el conteo voto por voto. Es algo que primero se tiene que agotar para llegar hasta esa última instancia. Sin embargo, nos han dicho que económicamente Honduras no estaría preparado, porque de hecho estos han sido los comicios electorales más caros en la historia del país, con el fin inicialmente de garantizar un proceso limpio, expedito, lo que sin duda alguna no ha podido pasar. Respecto a esta petición de Salvador Nasralla del conteo voto por voto, ayer se pronunció la candidata a designada presidencial María Antonieta Mejía, representante del candidato Nasri Asfura, y ha dicho que su partido se opone rotundamente al conteo voto por voto. Mientras tanto, también hubo reacción por parte del cuerpo legal del Partido Libertad y Refundación, y ellos sí piden que se repita el proceso electoral. Cambiamos de foco. En Suecia y Noruega avanza la previa para la semana de los premios Nobel. Bien, mientras algunos de los galardonados, como el escritor húngaro László Krásna-Orka, ya están en Estocolmo para protagonizar distintos actos antes de recibir el premio, la expectativa gira, de hecho, en torno a la eventual presencia de María Corina Machado. Y es que el director del Instituto Nobel de Noruega afirmó que la opositora venezolana recibirá el premio en Oslo en persona el próximo miércoles. Esto a pesar de que, recordemos, su paradero es desconocido desde las elecciones de 2024 y es incierto cómo podría salir de Venezuela. Y finalizamos con deportes, porque Lando Norris de McLaren celebró su primer campeonato de Fórmula 1 y puso fin al reinado de 4 años de Max Verstappen. Norris, quien se convirtió en el 11º campeón mundial de Gran Bretaña, terminó la temporada con 423 puntos frente a los 421 de Verstappen y 410 de Piastri. McLaren, que se aseguró ya el campeonato de constructores en octubre por segundo año consecutivo, ganó ambos títulos en la misma temporada por primera vez desde 1998. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara abre las puertas de su edición número 39 a todos los amantes del arte, la cultura y, por supuesto, la literatura. Bajo el lema Vendrán las flores, la ciudad de Barcelona y su delegación de 69 autores en catalán y castellano son los invitados de honor este año. Se esperan más de 900.000 personas durante los 9 días de la feria del libro más importante del mundo hispanohablante. Acompáñenos en esta cobertura especial por France 24, france24.com y nuestras redes sociales.